Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar hoy unas cifras relacionadas con el seguro de vida y la actualización de nuestras cifras COVID. Y después, pues, tendremos nuestra sesión de preguntas. Y nos acompaña hoy Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y a quien dejo la palabra. Adelante, Norma. Y muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, pues les agradezco su interés en las cifras de la industria de seguros y particularmente en los casos atendidos con COVID. Hoy también les vamos a presentar unas cifras referentes al seguro de vida que ustedes saben que significa pues protección a las familias. Entonces, vamos a comenzar primero con estas cifras del seguro de vida, ¿sí? Y en cuanto termine con esta parte, pues vamos a ver todo lo correspondiente a COVID. Aquí lo que quiero señalar, que es algo que nos han preguntado en muchas ocasiones, es, oye, ¿y de verdad hay más personas aseguradas pues protegiéndose contra el riesgo de fallecimiento o comprando o adquiriendo pues algún otro tipo de protección relacionado con los seguros de vida? Y por eso les estamos presentando esta lámina. Aquí podemos ver cómo de 2011 a 2021, pues el número de asegurados en vida individual han registrado un crecimiento muy importante, aproximadamente del 47%. ¿Sí? Y esto es solamente en los seguros de vida individual, que son aquellos que las personas adquieren, a diferencia de los seguros de grupo, que son los que las empresas otorgan. Y bueno, yo nada más quería mostrarles que al cierre del 2021 tenemos asegurados por seguro de vida individual, pues poco más de 11.300.000 personas. Esto representa pues un incremento bien interesante con respecto al año inmediato anterior de 800.000 personas, pero si ustedes también se fijan, podemos ver que realmente la etapa COVID pues también nos ayudó a tener un poquito más de conciencia. ¿Sí? Al cierre del 2018 teníamos asegurados cerca de 9 millones de personas y bueno, podemos ver que esta pandemia pues nos ha hecho también tener una mayor conciencia. Si observamos todo esto en seguro de vida individual, yo también les diría que en los seguros de vida grupo ha habido incrementos importantes también en esta última década, cercana al 130%, lo cual sí indica que la población cubierta por este tipo de seguros pues ha crecido de manera muy importante. Para tener una idea también, el año pasado el sector asegurador apoyó a más de 520,000 familias pues mediante el pago de los beneficios que ofrecen los seguros de vida. Si me ayudan, muchas gracias. Bueno, aquí queríamos también mostrarles que los seguros de vida tienen distintas coberturas, no solamente la de fallecimiento, y una cobertura que es muy relevante puede ser la cobertura por riesgo de invalidez. Si nosotros tenemos un seguro de vida, podemos contratar esta cobertura adicional en caso de que llegáramos desafortunadamente a tener una situación de invalidez. Y podemos ver aquí que las mujeres lideran en la contratación de esta cobertura con un 56% de participación, mientras que en el caso de los hombres, únicamente el 44% de esto total corresponde a hombres. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí es bien interesante ver cómo la suma asegurada promedio de los seguros de vida grupo, es decir, aquellos que ofrecen las compañías, aumentó pues del 2010 al 2020 aproximadamente un 57%. Eso es bien interesante. Y bueno, podemos nosotros también apreciar
que el seguro de vida individual también aumentó su suma asegurada promedio en un 22%. Si me ayudan con la siguiente, podemos también aquí apreciar que el monto pagado total pues por los seguros de vida aumentó 249% en los últimos 10 años. Entonces, es súper interesante pues el poder apreciar. Estas cifras son en miles de millones de pesos, las que estamos poniendo en la gráfica, pues cómo ha crecido también el pago de siniestros pues a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, podemos ver de manera muy relevante un brinco en el 2020 y 2021, pues que corresponde fundamentalmente en el 2021, que corresponde pues a todos aquellos pagos que se tuvieron que realizar por COVID. Si me ayudan en esta lámina, fíjense que esta lámina señala de manera muy importante cuáles son las principales causas de invalidez en el seguro de vida individual. Y estas cifras, este análisis lo tenemos al 2020, ¿no? Y podemos nosotros apreciar que las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo fueron la principal causa de invalidez en el seguro de vida, con el 18% de los casos, seguidos por tumores, con el 17%, mientras que en la tercera posición se encontraron las enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos, con 14.11%. Seguidas por enfermedades del aparato circulatorio y finalmente por enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y del metabolismo, con 5.36%. Esta lámina también nos señala el cáncer de mama es la primera causa por muerte y aquí por tumores malignos para las mujeres aseguradas. Podemos apreciar que el cáncer de mama, pues les digo, es el más relevante, tiene una participación por número de siniestros de 24.4%, pulmones y tráquea 6.8%, seguido de hígado y vías biliares 5.7%. Y bueno, podemos ver también estómago y leucemia, son aquellas que han tenido pues también una mayor preponderancia en todo esto. Aquí podemos apreciar que el seguro de vida protege el bienestar de las familias. El apoyo que brinda el seguro de vida individual protege la calidad de vida y la salud financiera del 18% de la población económicamente activa en México. Cuando ha habido, desafortunadamente, pues alguna situación en la que hay un fallecimiento, sobre todo del sostén de la familia, lo que se conoce es que la familia tarda en promedio entre 2 o 3 años en recuperar el nivel de vida que tenía previo a que ocurriera esta situación. Y en el caso de invalidez, vemos que los seguros ayudan también a la persona responsable del ingreso familiar a hacer frente a imprevistos, así como a los gastos que se han generado. Y bueno, podemos ver el año pasado, el monto promedio asegurado a las familias por el seguro de vida individual ascendió a 442,000 pesos. Estas son las cifras que les estamos compartiendo, ¿no? Ahora bien, los seguros de vida, cuando uno piensa en un seguro de vida, generalmente piensas únicamente en fallecimiento o en caso de que haya pues alguna invalidez. Pero también los seguros de vida promueven el ahorro para que las familias mexicanas puedan enfrentar distintos escenarios. Por ejemplo, el seguro de retiro ofrece un ingreso que le permita tener una vida digna, complementando el esquema de seguridad social. ¿Sí? Y también sabemos que el seguro educacional otorga una protección económica en caso de que tengamos
una meta muy clara, una meta establecida, como podría ser el garantizar los estudios superiores de los hijos ante la ausencia de los padres o tutores en caso de fallecimiento o incapacidad. Entonces, bueno, aquí podemos nosotros hablar bastante más de los seguros de vida. Aquellos que tienen un componente de ahorro, pues nos permiten ir consiguiendo pues distintas metas que vamos, ¿no? Que vamos enfrentando. Y aquí lo más importante es que en función del ciclo de vida que tiene la familia o que tiene la persona en particular que va a contratar el seguro, pues pueda ir también eligiendo el seguro que más necesita. Algunas personas podrán decir, oye, yo voy a escoger un seguro tal vez por 10 o por 20 años, y depende mucho de cuál es su preocupación. Si es una persona que tiene todavía hijos en edad escolar, pues a lo mejor un seguro con esa temporalidad puede cubrir razonablemente sus preocupaciones. Pero igual, si pretende hacer alguna especie de ahorro también para el largo plazo, podría conseguir un seguro de vida con algún componente de ahorro. Entonces, les digo, depende mucho de la situación por la que esté pasando cada una de las familias. Y bueno, pues aquí pensar que siempre el seguro de vida está, pues, para apoyar justamente estas distintas etapas. Si me ayudan con la siguiente lámina, ahora les vamos a hablar del reporte de casos COVID. Y bueno, pues es bien interesante ver que después de todos los meses que hemos vivido con pandemia, el seguro ha respaldado a más de 203,000 familias que desafortunadamente pues han tenido que enfrentar alguna situación, ya sea con su póliza de gastos médicos o en el caso de que desafortunadamente pues haya fallecido alguna de las personas aseguradas. El monto acumulado pagado a nuestros asegurados, aquí podemos ver, asciende a 3,023 millones de dólares. Y vemos cómo comienza a despegarse de esta cifra, pues de otras cifras que están relacionadas con eventos catastróficos, más bien de la naturaleza, como puede ser el huracán Vilma o los sismos del 2017. Aquí, sin duda, una de las cosas que podríamos destacar es que esta pandemia pues ha sido el evento más costoso para el sector asegurador y que, como hemos dicho en otras ocasiones, pues también es uno de los eventos en donde las compañías están absorbiendo una gran parte de todo ello, porque normalmente en los seguros de vida y de gastos médicos, pues el apoyo del reaseguro, los contratos de reaseguro, pues eran normalmente mucho menores, se utilizan menos que cuando teníamos riesgos catastróficos. Entonces, al ser un evento tan relevante, pues también vale la pena destacar que las aseguradoras están reteniendo en mayor proporción pues estos riesgos, y eso también demuestra sin duda pues la solidez de nuestra industria. Si me ayudan con esta lámina, fíjense que en 2022 tenemos reportados que se han registrado, bueno, para este primer trimestre. Déjenme ver, creo que estoy en otra lámina. No, sí estamos viendo la de los 41,8 millones, ¿verdad? Es que yo no sé, como que se me adelantó la presentación. Lo que podríamos decir es que el seguro de vida ha apoyado a más de 153,616 familias. Son el número de casos, desafortunadamente, que han sufrido pues una pérdida, una defunción. El monto promedio que se ha indemnizado a estas familias ha sido de 228,594 pesos. En total, se han pagado 35,115 millones de pesos. Si lo vemos así, como una cifra gruesa, pues a veces no nos damos cuenta de la magnitud. Para poder nosotros más o menos imaginarnos esto,
lo que quisiéramos compartirles es que el seguro de vida ha pagado 41.8 millones de pesos cada día desde que inició la pandemia. Y esto es, pues, el efecto real que ha tenido, pues, el seguro de vida, pues, en las familias mexicanas. En la siguiente lámina, si me ayudan, perfecto. Del total de las personas que fallecieron, 46.8% tenían la protección de un seguro de vida. Esto es interesante cuando nosotros estamos observando pues las cifras oficiales del número de fallecimientos y comparando contra las cifras oficiales que reporta el gobierno, pues vemos que el sector asegurador ha contribuido, pues pagándole casi al 47% de las personas. Eso es lo que vemos, les digo, contra cifras oficiales. En esta gráfica lo que podemos apreciar es que el 43% de los casos de asegurados se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Veracruz. Destaca en la Ciudad de México con 34.650 defunciones, el Estado de México con 16.050, Jalisco con 7.913 y Veracruz con 7.684. Hemos agregado el número de defunciones reportadas por la Secretaría de Salud en las 10 entidades con más casos registrados para que ustedes puedan tener una comparativa. Y a nivel nacional, de los 327.730 casos registrados que reporta Secretaría de Salud, bueno, vemos que el 47%, 47.8% contaba con la protección de un seguro. En esta gráfica vamos a hablar de la parte de gastos médicos. Aquí lo que podemos apreciar es que el seguro de gastos médicos ha apoyado a 50.377 personas pues, a través del pago de los gastos médicos que han requerido para ser atendidos pues al haber adquirido COVID. El monto pagado a todos ellos ha sido de 26.404 millones de pesos, lo que equivale a 31.4 millones de pesos cada día desde que arrancó la pandemia. Es muy importante destacar que si estas familias no hubieran contado con la protección de un seguro, habrían pagado un monto promedio de 524.129 pesos, ¿sí? Y hay que imaginarnos todo lo que esto representa. Por eso es muy importante también el contar con este seguro de gastos médicos. Querría decir que si no hubieran contado con la protección de un seguro, pues hubieran tenido que llegar al hospital y pues poner una, dos o varias tarjetas de crédito para poder hacer frente pues a este tipo de responsabilidad. Entonces, por eso el contar con un seguro de gastos médicos, pues realmente alivia a pues, todas las familias que desafortunadamente, les digo, han tenido que recurrir pues a una atención médica por COVID. En la siguiente gráfica lo que podemos ver es que el 62% de todos los casos registrados están concentrados en 4 entidades. La Ciudad de México con 15.669 casos, Nuevo León con 6.490, el Estado de México registró 5.498 y finalmente Jalisco reporta 3.603 padecimientos. Si me ayudan con la siguiente gráfica. Bueno, aquí lo que podemos ver es que al corte del 31 de julio tenemos registro de que 63% de los casos requirieron un internamiento hospitalario, cuyos casos además superaron un costo promedio de 524.473 pesos. Asimismo, lo que podemos apreciar es que 31.014 asegurados requirieron internamiento hospitalario, registrando un costo promedio por este monto, pero además, cuando estamos viendo
la unidad de cuidados intensivos. Podemos ver, por ejemplo, que hubo 4,849 asegurados que requirieron utilizar cuidados intensivos, y el monto promedio que tuvieron que tuvo que gastarse por esta cobertura fue de 1,411,938 pesos. También lo que podemos apreciar es que las personas que tuvieron que requerir un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, pues en promedio estuvieron pagando montos de 3,537 millones de pesos. Es un poco lo que les queríamos compartir. Afortunadamente, lo que hemos visto, si bien sabemos que el COVID no ha terminado y que muchas personas, pues a nuestro alrededor se están enfermando, pues gracias a las vacunas y gracias pues a que también ya mucha gente ha sido un poquito más consciente de todo esto, pues lo que vemos es que el número de personas que han recurrido a cuidados intensivos o que desafortunadamente han fallecido, pues ha disminuido de manera muy relevante. Esto es lo que les queríamos compartir. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primer pregunta de Fernando Velázquez, del reportero de Noticieros en Línea de Guanajuato. Uno, ¿tienen el dato de cómo ha crecido la población con seguro de auto en Guanajuato? Y dos, ¿la AMIS cuenta con alguna estimación sobre seguros de autos que se invalidan porque el conductor estaba ebrio, o cómo actúan en esos casos las aseguradoras? Sí, mira, muchas gracias. Realmente en este momento no tengo los datos a la mano por estado de la parte de automóviles. Con mucho gusto te las mandamos. Más bien esta estaba enfocada a COVID. Te las mandamos con muchísimo gusto. De acuerdo. Y Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Creo que voy a leer su pregunta. Dice, la quinta ola de coronavirus va a la baja. ¿La AMIS ve en el seguro la reducción? Bueno, en cuanto al número de casos, sí hemos estado viendo, ya hay una reducción, afortunadamente, sobre todo en la parte de gastos médicos. La ocupación hospitalaria por COVID sí es, sí tiene una caída muy, muy relevante. No te puedo decir, todavía tenemos ahí algunos casos de personas que desafortunadamente se contagiaron y siguen hospitalizadas en cuidados intensivos, pero bueno, afortunadamente lo que estamos viendo es que ha habido una reducción muy relevante, y desde antes de la quinta ola nosotros comenzamos a ver la baja, principalmente gracias a las vacunas. Y también en cuanto al número de fallecimientos, este número ha disminuido también considerablemente. Perfecto. Y tenemos una pregunta de Mario Mendoza Rojas. Adelante, Mario. Hola, ¿cómo estás, Norma Alicia? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Periódico Publimetro. Oye, pues preguntando, en este momento el país enfrenta condiciones económicas difíciles. Está la parte de inflación, está la parte del bajo crecimiento y está también, obviamente, el mismo COVID que ha ocasionado en diferentes ramos industriales. Y la pregunta sería, en medio de todo este contexto, ya nos dijiste que algunos seguros, como el de vida, han tenido un repunte, pero en general, ¿cómo se ha comportado la contratación de pólizas en un momento de crisis como el que está viviendo el país? ¿Si ha aumentado, disminuido? ¿Y cuáles serían las causas que tú estarías viendo, Norma Alicia, de este comportamiento que nos puedes compartir? Sí, mira, lo que yo te podría decir es que sí estamos observando crecimientos todavía, particularmente en la parte de vida y de gastos médicos. Yo creo que la pandemia nos dejó pues mucha sensibilidad y mucha conciencia de contar con este tipo de protección. Y bueno, lo que yo te diría, ya la próxima semana estamos a punto de sacar nuestras cifras ya relacionadas al cierre
de este primer semestre y ya la próxima semana vamos a poder ver con mucho más detalle. Pero te digo, lo que afortunadamente hemos visto es que ha habido mayor conciencia y si bien tú señalas que ha habido algunas situaciones como inflación, etcétera, aquí lo que podemos ver es que no todos los seguros están relacionados con un factor como la inflación. Por ejemplo, los seguros de vida, por lo general, estableces una suma asegurada fija, ¿no? Y entonces eso también nos ha permitido seguir creciendo de manera muy, muy relevante. Y te digo, esta conciencia de saber que necesitamos contar con un seguro. En otro tipo de seguros, por ejemplo, los que están relacionados un poquito más con la actividad económica, ¿sí? Estamos viendo también que se ha reabierto todo lo que tiene que ver con la movilidad. Entonces, los seguros de autos, pues siguen también moviéndose de manera importante. Y bueno, pues es algo que tenemos también que ir monitoreando poco a poco. Vaya, nosotros todavía no estamos viendo una situación de caída muy, muy fuerte en el sector. El sector asegurador normalmente cuando hay una recuperación económica sigue también creciendo. Y te digo, creo yo también que COVID ayudó a contribuir a esta cultura del seguro. Pero la próxima semana les damos cifras precisas. Gracias, Norma. Marta Alicia Villela, del financiero Bloomberg. Bueno, voy a leer su pregunta. Gracias, sí, aquí estoy ya. Gracias, muchísimas gracias. ¿Tienen un estimado de cuánto es lo que se ha pagado en este sexenio por eventos de violencia? En lo que va del sexenio, esa sería la pregunta. ¿Y qué porcentaje de personas calculan que cuentan con un seguro en las entidades que en estos días recientes han sufrido pérdidas por violencia por delincuencia organizada, como es Jalisco, Ciudad Juárez, Guanajuato, por favor? Mira, en cuanto a nosotros saber cuánto se ha pagado particularmente en algún tipo de seguro de vida o de gastos médicos por violencia, no es información que nosotros recopilemos, ¿sí? Ni que tengamos, pues, vaya catalogada de esta manera. Entonces, pues desafortunadamente no te podría yo decir cuántos casos están relacionados con esta situación. Sí es un poco complicado. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver, pues con algunas situaciones muy particulares, bueno, depende también, dependerá mucho del tipo de seguro con el que cuentan las personas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de seguros de daños, pues todo lo que han sufrido, pues algunos establecimientos, depende mucho de las características de la póliza que hayan contratado y en algunos casos, pues te podría yo decir que sí estaría cubierto. Hay algunas exclusiones específicas que pudieran hablar de alguna situación como motines o algo mucho más delicado, pero depende ya de cada una de las pólizas. Perfecto. Fernando Valencia, o Fer Valencia, buen día, ¿me pudieran pasar cifras detalladas de COVID en Guanajuato, por favor? Son las que mencionábamos. Déjame ver aquí. Habíamos platicado. Déjame ver. Al cierre de junio, al cierre de julio, en 2022, se reportaron 5,832 fallecimientos por COVID, lo cual implicó una indemnización acumulada de 1,176 millones de pesos. Son las cifras acumuladas al cierre de julio del 2022 en Guanajuato. ¿Sí? 5,832 fallecimientos
y la indemnización de 1,176 millones de pesos. Y en gastos médicos en Guanajuato se han presentado 1,273 casos por 384 millones de pesos. Gracias, Norma. Gracias. Enrique Pardo, de TV Azteca, adelante. Hola, muy buenos días. Hola, Enrique. Bueno, pues aún con la crisis o un panorama económicamente como el que tenemos actualmente, ustedes dicen que la gente se ha sensibilizado ante el COVID. Vamos, esto también las cifras pues lo van respaldando. Lo que me gustaría saber es, en porcentaje, ¿cómo ha crecido la adquisición de un seguro de gastos y de vida tras la pandemia? ¿Y qué crecimiento promedio es el que tenía anualmente antes de la misma pandemia? Sí, mira. Dame un segundo. Mira, si hablamos, por ejemplo, de vida individual, en el 2020 teníamos alrededor de 10,512,000 personas aseguradas. Y en el 2021 estamos hablando de cerca de 11,400, ¿no? Esto muestra una variación o un incremento de 8,9%. Y vaya, es un incremento muy importante. Si lo comparamos contra esto que yo señalaba, que en la última década, ¿no? Del 2011 al 2021, el número de asegurados tuvo un crecimiento del 47%, ¿sí? Así global, porque estábamos hablando de cerca de 7,700,000 personas aseguradas hace 10 años. El ver en un solo año un crecimiento de 800,000 personas aseguradas es para nosotros muy relevante y vaya, bastante alentador que las personas estén dando cuenta que necesitan tener pues contar con un seguro. Eso fue en seguro de vida individual, los que las personas contratan pues de manera voluntaria, ¿no? Y en el seguro de vida grupo, te podría decir que del 2020 al 2021 tuvimos crecimientos aproximados como del 15%. Estábamos hablando de tener cifras cercanas pues teníamos en el 2020 cerca de 79 millones de personas, 79,400, ¿sí? Bueno, no personas, estoy hablando aquí ya de número de pólizas en vida grupo. Y al cierre del 2021 estábamos hablando ya de cerca de 90 millones de pólizas. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en vida individual sí tengo número de personas aseguradas y en vida grupo lo que tengo son número de pólizas. Y sabemos que a veces una persona puede tener más de una póliza en vida grupo, una pues porque se la da el trabajo, la otra porque contrató un crédito y surgió con el crédito, ¿no? Tiene un crédito hipotecario y entonces ahí está pues también asegurado. Entonces por eso hago esta diferencia que es muy importante. Pero lo que yo sí quisiera señalar es que hubo incrementos bien relevantes en cuanto a la parte de vida. Y en cuanto a la parte de gastos médicos, del 2010 al 2021, también tenemos crecimientos importantes, cerca del 60%. Si bien previo a la pandemia hubo un crecimiento también muy importante, podríamos decir que del 2019 al 2020 es donde tenemos registrado el mayor incremento. Ya en el 2021, del 2020 al 2021, el crecimiento fue muy módico, fue cercano al 1%. Pero vaya,
algo que creo que vale la pena destacar es que a veces parece que no se mueven las cifras. Si lo vemos con esta retrospectiva de 10 años, pues ha habido crecimientos bien interesantes. Muchas gracias, Norma. Y Fernando Velázquez nos pide responder una pregunta que dice, perdón, ¿solo podrían explicar cómo actúan las aseguradoras en accidentes con conductores ebrios, por favor? Bueno. Fíjense que este es un tema muy curioso. Cuando hay conducción en estado de ebriedad, la gran mayoría de los casos, yo podría decir que, y voy a pensar básicamente en la cobertura de RC. En la cobertura de responsabilidad civil no se condiciona a nada la reparación de los daños, ¿sí? Esto es bien interesante. Es una cobertura social en beneficio de las víctimas. Yo creo que eso es muy relevante y eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Porque, vaya, la persona que está causando el daño, pues tiene esa responsabilidad civil y venga en el estado que venga, pues se tiene que hacer responsable y el seguro indemniza. Por eso también la semana, ya no recuerdo si fue la semana pasada que hablábamos en nuestra conferencia de autos, la gran mayoría de los seguros de RC Autos son sin deducible. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando pues es proteger esta indemnización a las personas. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Juan Levario de NTR Guadalajara. ¿Se tiene una estimación del incremento de pólizas en Jalisco a raíz de la pandemia? ¿Fue de los estados donde se incrementó más? Fíjate que en cuanto a número de pólizas, todavía no hemos hecho nuestro análisis regional. Estas cifras que les estoy compartiendo son cifras que apenitas salieron del horno, salen de las estadísticas que nos reportan las aseguradoras y vamos a hacer un análisis pues mucho más detallado por región. Lo que te podría yo decir es que no creo que haya alguna variación muy relevante, sobre todo pues al tratarse de grandes urbes debe ser muy similar a lo que estamos nosotros comentando, pero con mucho gusto en cuanto tengamos este análisis ya un poquito más regionalizado, con gusto se los compartimos. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Luis Adrián Vázquez. ¿Qué factores debe tomar en cuenta un asegurado al contratar un seguro de vida para que el resultado de su inversión sea suficiente para dejar cubierta a la familia y no solo para solventar los gastos funerarios? Mira, aquí es una pregunta sumamente interesante y bueno, pues muchísimas gracias por hacerla, porque nos hace pensar un poco más qué es lo que requiere cada persona. Muchas veces, y por eso es importante acercarnos a un asesor de seguros y platicarle cuáles son nuestras preocupaciones básicas, ¿no? Cuando queremos adquirir un seguro de vida, lo más importante es que el asesor entienda la necesidad de cada una de las personas, la etapa en la que está viviendo. Es bien distinto el estar, por ejemplo, ser un padre de familia con hijos pequeños, ¿no? Que sabe lo que podría pasar si él llega a faltar. Y más o menos, pues él sabe qué es lo que estaría esperando, ¿no? Poder dejarles y poder garantizar, depende de la edad de los niños. Por eso les decía, en ese momento él definirá si quiere un seguro de vida temporal a 10 años, a 15, a 20, ¿no? Si cree que ya estando los muchachos en una edad, en la universidad ya podrían valerse por sí mismos, pues dependerá también de todo esto.
algunas otras personas están en una edad diferente, a lo mejor ya los hijos crecieron, pero quedan él y la esposa. Y querrían también dejar protegida a la esposa en caso de que ellos faltaran. Entonces, les digo, depende mucho de la situación específica, del número de hijos que tengan, de lo que él está esperando, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oye, yo también quisiera tener otro ahorro, ¿no? Para mi vejez. Y entonces empiezan a prever, pues desde antes, el adquirir este tipo de productos que tienen componentes de ahorro, ¿no? El ir adquiriendo pues una pensión privada o simplemente un seguro total para que cuando cumpla cierta edad le den el monto que fue acordado. Hay muchos factores que uno debería de conocer de la propia familia, de la etapa que está viviendo y, pues de su situación particular, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Por eso creo que es muy importante el estar muy cerca de un asesor que pueda apoyarles, pues a elegir el seguro que más les convenga. Gracias. Y tenemos una última pregunta de María Inés Camacho. Adelante, María Inés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya casi prácticamente. Gracias. Norma Alicia, me gustaría preguntarle, es un poquito sobre el caso del directivo de la Universidad La Salle, que lo mataron por cobrar 3 millones de pesos. Aquí, ¿cómo aplica el seguro? ¿Sí se le otorgaría a quienes estaban asegurados? Sobre todo porque, bueno, aquí no fue una muerte natural, sino que fue un asesinato, como se le llaman por ahí, por parte de una viuda negra. Pero, ¿sí se le entregaría el seguro a quienes estaban asegurados o no procede? ¿Ahí qué pasaría, Norma Alicia? Muchísimas gracias por su respuesta. Sí, mira, aquí ya nos estamos metiendo en otro tipo de situaciones. Y vaya, voy a ponerte un caso mucho más sencillo. Desconozco el caso del profesor, ¿eh? Yo no me, vaya, no me he puesto a revisar ese caso. Tampoco sé quiénes están tratando de cobrar. Te voy a poner un caso hipotético. Alguna persona está en la calle y por lo que tú quieres, desafortunadamente, alguien lo asesina, ya sea por asaltarlo o por lo que tú quieras. Si los familiares quieren cobrar ese seguro, pues la aseguradora no tendría por qué no pagarles, ¿no? Algo muy diferente sería ha habido algunos casos también en la historia del seguro, donde ha habido, como tú dices, las viudas negras o los viudos negros. Esos ya se tratan de otra manera y no, vaya, no es el común de los casos. Lo que yo te diría es, si eres una persona normal, común, tristemente algo te pasa en la calle, pues nadie está excluido de esta situación de violencia y la familia quiere cobrar, el seguro pagará. Pero te digo, yo no conozco bien este caso. Pero, por ejemplo, es decir, en el caso de esta mujer que mató a su esposo para poder tener acceso a un seguro, aquí sí la aseguradora tendría que analizar hasta incluso de manera legal para proceder si se le pagaría o no el beneficio, en este caso a los que eran los beneficiarios, valga la redundancia. Sí, y aquí ya va a depender mucho más de otro tipo de cuestiones judiciales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso ya sería un proceso legal y tendrá que seguir su curso. Por eso yo decía, en un caso normalito, que es el que le podría pasar a cualquier persona de a pie o que ve su coche y por llevarse el coche lo asesinan, ahí no hay ningún inconveniente en que pague el seguro, ¿no? Realmente ahí paga el seguro. Esta situación específica, pues dejaremos que ya pues siga su propio proceso judicial y ya la aseguradora en su caso determinará qué es lo que procede. Muchas gracias. No, gracias a ti.
Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia. Que tengan un estupendo día. Muchas gracias y síganse cuidando, por favor. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.